Imagina por un momento que tu propia mente es una ciudad gigantesca. Visualiza un laberinto infinito de conexiones que se extienden en todas direcciones, un lugar donde se almacenan cada uno de tus recuerdos, donde se generan tus pensamientos más profundos y desde donde se envían las órdenes para mover cada uno de tus músculos. Ante una estructura tan compleja, surge una pregunta que ha desconcertado a la humanidad por mucho tiempo. ¿Cómo está construida realmente esa ciudad? ¿Son sus calles y sus edificios una única masa continua, una estructura fundida, o están hechos de ladrillos individuales que se comunican entre sí de alguna manera? Durante siglos, el cerebro humano fue considerado una verdadera caja negra, un misterio insondable que parecía imposible de descifrar. Fue así hasta que dos hombres, poseedores de visiones completamente opuestas pero movidos por una pasión igual de intensa, decidieron lanzarse a la aventura de mapear este territorio desconocido. Nuestro viaje para entender este mapa comienza a finales del siglo XIX, en el interior de un laboratorio italiano. Allí trabajaba un médico brillante, aunque contaba con muy pocos recursos, llamado Camillo Golgi. Este hombre estaba verdaderamente obsesionado con la idea de desentrañar la estructura interna del cerebro. En aquella época, la tarea era titánica porque la mayoría de los tejidos nerviosos, cuando se observaban bajo el lente de un microscopio, no eran más que una masa gris, borrosa y sumamente confusa. Intentar distinguir una estructura clara en ese tejido era como tratar de identificar árboles individuales en medio de una selva extremadamente densa mientras se camina por el suelo, rodeado de maleza y sombras. Sin embargo, en el año 1873, Golgi realizó un descubrimiento accidental que cambiaría el curso de la historia de la medicina, la técnica conocida como la reacción negra. Al mezclar sales de plata con el tejido cerebral, Golgi logró algo que en su momento se consideró impensable. De repente, algunas células del tejido, de forma totalmente aleatoria, se teñían de un negro intenso y profundo. Estas células destacaban de una manera espectacular contra un fondo que permanecía transparente. Era como si, en esa selva oscura e impenetrable que mencionamos antes, de pronto solo unos pocos árboles se encendieran con luces brillantes, revelando por primera vez su forma completa, sus ramas y sus raíces. Lo que Golgi vio a través de su microscopio gracias a esta técnica fue algo asombroso, pero su interpretación lo llevó por un camino muy específico. Para él, lo que estaba observando era una red intrincada y, sobre todo, continua. Él estaba convencido de que las neuronas, aunque en ese entonces no se utilizaba ese nombre de forma generalizada, formaban lo que llamó un sinsitio. Esto era, en esencia, una única red fusionada, un continuum protoplasmático por el cual la información podía fluir sin ningún tipo de interrupción. Golgi imaginaba el cerebro como un gigantesco sistema de irrigación, donde el agua, que representaba la información, corría a través de canales que nunca terminaban y que estaban todos interconectados de forma directa. Según su visión, no había principios ni finales claros, solo una malla infinita de cables biológicos. Pero mientras Golgi defendía su red continua en Italia, a unos cientos de kilómetros de distancia, en España, un joven y enérgico anatomista llamado Santiago Ramón y Cajal escuchó las noticias sobre esta milagrosa técnica de tinción. Cajal poseía la precisión minuciosa de un artesano y la visión estética de un artista. Al conocer el método de Golgi, lo replicó de inmediato en su propio laboratorio y comenzó una labor hercúlea. Se sentó durante horas, días y meses enteros frente al microscopio. Su objetivo era dibujar cada uno de los detalles que sus ojos alcanzaban a percibir. Pero lo que Cajal empezó a ver era algo muy diferente a lo que Golgi describía. Era, de hecho, algo diametralmente opuesto. Mientras que el italiano veía una selva de cables fusionados entre sí, Cajal comenzó a distinguir unidades individuales y entidades totalmente separadas. En sus dibujos, en lugar de un sistema de riego continuo, se podían ver tuberías individuales que se acercaban muchísimo las unas a las otras, pero que en ningún momento llegaban a fusionarse. Cajal utilizaba una metáfora muy visual para explicar esto. Decía que las células eran como manos que están a punto de darse un apretón, pero que se detienen justo antes de tocarse del todo. Esta diferencia en la visión de ambos científicos no era un detalle menor o una simple curiosidad técnica. Se trataba de la base misma de cómo entendemos el funcionamiento de nuestro cerebro. Aquí se planteó una de las mayores dudas de la ciencia de la época. ¿Quién de los dos tenía la razón? ¿Era el cerebro una vasta e ininterrumpida telaraña de seda o era más bien un mosaico compuesto por millones de unidades independientes que se hablaban entre sí a través de un espacio invisible? El destino, con su particular sentido de la ironía,
quiso que ambos hombres recibieran juntos el premio Nobel en el año 1906. Fue un evento histórico y extraño a la vez. ¿Cómo era posible que se honrara a dos científicos por el mismo trabajo cuando tenían interpretaciones tan opuestas sobre la naturaleza fundamental del cerebro? Para entender esta paradoja, debemos profundizar en la técnica que lo cambió todo. Antes de que apareciera la reacción negra de Golgi, el estudio del cerebro era un caos absoluto para cualquier microscopista. Los métodos de tinción que existían en ese entonces teñían todo el tejido de manera uniforme o lo hacían de forma tan tenue que las estructuras más finas simplemente desaparecían de la vista. Intentar observar una neurona individual era una tarea imposible, comparable a buscar una aguja en un pajar si la aguja y la paja tuvieran exactamente el mismo color y la misma textura. Golgi, trabajando desde su modesto laboratorio en Milán como médico rural y patólogo, tenía una curiosidad insaciable. Se cuenta que pasaba sus noches experimentando con sales de metales pesados y que fue casi por accidente que dio con su fórmula mágica. Utilizando dicromato de potasio y nitrato de plata, logró una selectividad asombrosa. Por razones que incluso hoy en día no comprendemos totalmente, su método solo teñía entre el 1 y el 5% de las neuronas presentes en una muestra. Pero esas pocas neuronas se teñían por completo, desde el cuerpo principal hasta las ramificaciones más pequeñas y delicadas. Esa era la clave del éxito. No se trataba de teñirlo todo, sino de iluminar solo una pequeña parte para poder ver la estructura completa de forma nítida. Al observar estas figuras oscuras, Golgi se reafirmó en su teoría reticular. Imaginaba el sistema nervioso como un jardín donde todas las plantas, en lugar de ser individuos separados, tienen sus raíces y tallos tan entrelazados que acaban formando una única entidad viviente. Según su visión, el cerebro funcionaba como un todo homogéneo. No creía que las funciones se localizaran en células individuales, sino en la red completa y masiva. Esta visión grandiosa encajaba perfectamente con el pensamiento de finales del siglo XIX, que prefería ver a los órganos como unidades funcionales completas en lugar de colecciones de pequeñas piezas individuales. Sin embargo, Santiago Ramón y Cajal tenía una ventaja competitiva. Antes de ser médico, había querido ser artista, y esa formación moldeó su forma de investigar. Cuando aplicó la técnica de Golgi, no se limitó a seguir los pasos establecidos. Cajal mejoró el método y tomó una decisión brillante, decidió estudiar los cerebros de embriones y de animales jóvenes. En estos ejemplares, las células están menos compactas y las ramificaciones son mucho más fáciles de seguir sin que se mezclen visualmente. Su capacidad para dibujar lo que veía era extraordinaria, permitiéndole plasmar detalles que para otros científicos pasaban completamente desapercibidos. Cajal observó con paciencia infinita que las neuronas teñidas mantenían su independencia. Notó que las prolongaciones finas, a las que hoy llamamos dendritas y que parecen ramas de árboles, así como el tronco principal llamado axón, llegaban muy cerca de otras neuronas pero nunca se unían físicamente a ellas. Siempre, sin excepción, existía una minúscula separación. Él visualizó el cerebro no como una red, sino como una orquesta. En ella, cada músico es una entidad separada y autónoma, pero todos son capaces de tocar en una armonía perfecta porque se comunican entre sí a pesar de la distancia. Esta observación dio vida a la doctrina de la neurona. Cajal postuló que el sistema nervioso está compuesto por células individuales y discretas que son la unidad estructural básica del cerebro. Además, propuso que la información fluye de forma polarizada, es decir, en una dirección específica, entra por las dendritas, pasa por el cuerpo de la célula y viaja a lo largo del axón para llegar a la siguiente neurona. Aunque Cajal no podía ver esos espacios microscópicos con la tecnología de su tiempo, estaba convencido de su existencia. Años más tarde, el fisiólogo Charles Sharrington les daría el nombre técnico que usamos hoy, sinapsis. La disputa entre ambos hombres se convirtió en un choque de titanes. Si Golgi tenía razón, la información fluía como el agua a través de una esponja, sin ningún tipo de barrera. Pero si Cajal estaba en lo cierto, la información viajaba en paquetes discretos, saltando de una neurona a otra. Esta última idea era revolucionaria porque permitía entender cómo el cerebro podía procesar información de una forma mucho más compleja, localizada y precisa. El debate se trasladó a los grandes congresos internacionales. En 1889, durante una reunión científica en Berlín, Cajal presentó sus dibujos con tal convicción que muchos de los presentes comenzaron a abandonar la teoría de la red continua para abrazar la doctrina de la neurona. A pesar de la evidencia creciente, Golgi nunca se retractó.
El momento más tenso de esta rivalidad ocurrió precisamente durante la entrega del Premio Nobel en 1906. Golgi fue el primero en dar su discurso de aceptación y, de manera sorprendente, utilizó gran parte de su tiempo para atacar la doctrina de la neurona y defender su vieja teoría reticular. Cajal, por su parte, mantuvo la elegancia y se limitó a presentar sus hallazgos y sus pruebas visuales, permitiendo que los hechos científicos hablaran por sí mismos. Aquel encuentro fue un testimonio de cómo la ciencia avanza a veces entre tensiones y desacuerdos profundos. Finalmente, el veredicto de la historia y de la tecnología le dio la razón al científico español. En la década de 1950, con la invención y el desarrollo de la microscopía electrónica, los científicos pudieron ver por primera vez lo que Cajal solo había podido imaginar. Las imágenes confirmaron que, efectivamente, existía un espacio físico entre las neuronas. El descubrimiento posterior de los neurotransmisores, esas moléculas que actúan como mensajeros químicos saltando a través de la sinapsis, terminó por confirmar que la teoría de la neurona era el pilar fundamental para entender la neurociencia moderna. Sin embargo, la historia de la ciencia es justa y reconoce que sin Camillo Golgi nada de esto habría sido posible. Su técnica de la reacción negra fue la llave maestra que abrió la puerta a la comprensión del cerebro. Sin esa herramienta, Cajal nunca habría tenido la oportunidad de observar las neuronas con tal claridad. Esto nos enseña que, en ocasiones, el desarrollo de un método o de una herramienta técnica puede ser tan revolucionario como la teoría que permite construir después. El Premio Nobel de 1906 no fue solo el reconocimiento a un mapa del cerebro, sino a todo un proceso de descubrimiento humano. Honró al hombre que creó la técnica indispensable y al visionario que, usando esa misma técnica, transformó para siempre nuestra comprensión del órgano más complejo que existe en el universo conocido. Esta historia nos recuerda que el camino hacia la verdad científica no siempre es una línea recta. A menudo es un campo de batalla donde chocan ideas apasionadas y donde incluso las teorías que resultan ser incorrectas sirven como escalones esenciales para alcanzar el conocimiento. La observación minuciosa y el debate vigoroso son, en última instancia, los verdaderos arquitectos de nuestro entendimiento sobre la vida y sobre nosotros mismos. Si te ha gustado este recorrido por la historia de la neurociencia y quieres seguir descubriendo los misterios que esconden los grandes avances de la humanidad, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de divulgación de alta calidad. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima exploración del conocimiento. Para más información entra en minrora.com.